Dios les bendiga una vez más. Acá estamos para seguir con el tema del libro de Apocalipsis. Tuvimos que dividirlo en más secciones porque se hacen muy largos los videos y se vuelve un poco complicado subirlos. Terminamos diciendo en el video anterior que el 666 es la marca del anticristo, que eso quiere decir que es el hombre queriendo ser Dios, es el ser humano o el diablo mismo en su máxima expresión. Vamos a seguir un poquito más adelante en este tema. Dice que este periodo, cuando él se manifieste lo que realmente es, entonces se cumplirá la palabra que el Señor dijo en Mateo capítulo 24, 14. Él no entra primero como diciendo yo soy aquí el que gobierna, yo soy el que voy a hacer todo. No, él entra como un salvador. Tan es así que el pueblo de Israel lo acepta a él como el Mesías. Estamos hablando del anticristo. Y él trae soluciones para todo el mundo y todo el mundo dirá, mira qué bueno, este hombre nos va a perdonar la deuda. Este hombre va a gobernar y va a hacer, qué dicha. Ok. Pero ese es durante el primer periodo donde él inicia a gobernar. Después vamos a leer Mateo 24, lo que nos dice. Mateo 24:15 dice de la siguiente manera. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y las que críen en aquellos días. Orad porque vuestra huida no sea día de reposo, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí vemos que cuando él ya se sienta en el lugar santo, en Israel, y dice, aquí yo soy Dios, entonces usted debe huir. O las personas que se queden, dice, huyan a los montes, porque habrá gran tribulación. Ahí inicia el periodo de la gran tribulación, la cual vemos en el libro Apocalipsis, que habla de las trompetas y de las copas de ira. No vamos a enfocarnos demasiado en ella. Hay algunos temas tal vez que a la gente le gustaría que tocáramos, pero lo que quiero es que usted vea el transcurrir, cómo va a pasar esto, hasta dónde va a llegar y cuál será el final de las cosas. Solo para resumir un poco, diremos que en el periodo Dios escoge 144,000 del pueblo de Israel, 12,000 de cada tribu, que van a terminar también de predicar el evangelio. Ellos reconocerán a Jesucristo como el Mesías, y Satanás no podrá hacer nada contra ellos, o el anticristo. También vemos durante ese periodo el juicio de la gran ramera Babilonia. Diremos por encima que hay dos tipos de Babilonia, uno que es religioso y otro que es político, porque Babilonia representa las dos. Una Babilonia religiosa donde se adoraba todo tipo de imágenes, donde el hombre se adoraba a sí mismo y donde se adoraba a Satanás detrás de cualquier imagen. Ese es el Babilonia religioso, el cual sin ninguna duda hoy en día representa lo que es la Iglesia Católica, pero no solo ella, bueno, su sede es ahí, pero representa la idolatría en general. Y hay otra Babilonia política, la cual representa sin duda alguna el gobierno americano. Pero vamos a enfocarnos no en esto, sino en qué acontece más adelante. Sabemos que estas personas recibirán juicio y vamos a ver esto un poco más. Diremos que en este periodo iniciarán los mayores juicios de Dios. Muchos morirán a causa de ellos también.
Otros morirán a causa del testimonio del Señor y de su palabra, porque durante este periodo aún habrá gente que no querrá marcarse, que son las personas que se quedaron y que no pudieron entrar a las bodas del Cordero. Estas personas, al saber que el anticristo está y reconocerlo, no aceptarán la marca y pagarán con sus vidas. Estos serán decapitados por rehusarse a ser marcados. Pero los marcados sufrirán juicios también. Vamos a ver Apocalipsis 16, 1 y 2 para corroborar esto. Apocalipsis capítulo 16, verso 1 y 2. Dice de la siguiente manera: Oí una gran voz que decía: Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Aquí vemos que las personas que aceptan el anticristo, ellos van a recibir los juicios de Dios también. Para todos aquellos que están marcados y que adoran su imagen. Okay. Entonces vemos todos los juicios. Ahí, si usted si quiere seguir leyendo, ahí usted verá todos los juicios que se encuentran. Y esto se da así sucesivamente hasta que dice pasados 7 años, ya cuando termina, desde que la iglesia se fue hasta después de 7 años, entonces aparece el Señor, su señal en el cielo. Esto lo dice en Marcos capítulo 13, 24. Al 26. Dice de la siguiente manera: pero en aquellos días después de aquella tribulación, pero en aquellos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Aquí este acontecimiento no será algo oculto, sino que será manifiesto a todo el mundo. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y Mateo 24 dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 24, verso 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. En ese momento el Señor viene a tomar control de todas las cosas. Pasados los 7 años de juicio sobre la tierra. Hay otro capítulo que quiero para ratificar esto, se encuentra en Lucas capítulo 17 y el verso 24, que dice de la siguiente manera: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces dice que cuando el relámpago resplandece desde un lado de la tierra hasta el otro, es visible a todo el mundo. Así será la venida del Hijo del Hombre.
¿Qué acontecerá inmediatamente cuando el Señor desciende? Bueno, dice, vamos a leerlo en Apocalipsis 19:20. Apocalipsis capítulo 19 y el verso 20 dice de la siguiente manera: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. ¿Quién es la bestia? El anticristo. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces vemos que lo primero que el Señor hace cuando llega a la tierra es que agarra al anticristo, que es la bestia, y al falso profeta, y son los que inauguran el lago de fuego. Aquí solo vamos a hacer un paréntesis y decirle que hay 3 lugares que existen, que son prisiones. El primero que existe es el infierno, donde las personas que mueren sin Cristo, sin salvación, por decirlo así, van al infierno, que es como una prisión preventiva mientras viene el juicio final. Ahí luego en el juicio final saldrán a juicio, entonces serán arrojados al lago de fuego. Pero bueno, existe el infierno, existe un lugar que se llama el abismo, donde hay demonios apresados ahí, donde la Biblia también habla, si usted lo busca, ahí habla sobre que un ángel descendió con una llave del abismo y salieron espíritus a manera de ranas. Bueno, ok, dice que ahí el Señor, bueno, está este y está el lago de fuego, que el lago de fuego es donde ya culmina el juicio de Dios para cualquier ser. Ahí entran y de ahí no vuelven a salir más nunca. Ok, diríamos que los primeros 2 que entrarán ahí, como decir el número 1 y el número 2, serán la bestia y el falso profeta. Lo van a estrenar. Ahí se establecerá el reino milenial de Cristo. En ese momento Jesucristo toma el control del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el Señor gobernará sobre toda la tierra por 1000 años. Por eso dice el milenio o el reino milenial. Esto está en Apocalipsis 19, versículo 15, que dice de la siguiente manera: de su boca sale una espada para herir a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. También en Apocalipsis capítulo 12, verso 5 dice sobre el tema: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su reino. Ahí lo que está hablando es que el Mesías va a reinar con vara de hierro sobre las naciones. ¿Por qué? Bueno, porque estas naciones ya el anticristo los marcó, pero él ya fue quitado, y entonces Jesucristo viene y establece el reino milenial. Por eso dice que los regirá con vara de hierros, porque estas personas fueron marcadas, y a pesar de que van a estar bajo el gobierno del Señor Jesucristo, ellos no son salvos, sino que serán sometidos al reino. Salmos capítulo 2, verso 9 dice de la siguiente manera: Salmo 2:9: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Aquí vemos otra cita sobre esto.
En Apocalipsis 2:27 también nos lo dice. Dice de la siguiente manera: y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, porque yo también la he recibido de mi Padre. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasija de alfarero. En 2 de Samuel habla sobre el tema. Samuel, segunda, capítulo 7, verso 14, dice de la siguiente manera: yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Bueno, aquí en el libro de Daniel, en el libro de Samuel habla sobre el reinado del Mesías, ¿verdad? Porque Dios le promete a David que de su descendencia estará el reino sempiterno. Entonces Jesucristo, como es el descendiente, la raíz de David, él recibe el reino según la promesa que Dios le hizo a David. También es una profecía. Bueno, creo que la cita esta de Samuel no es exactamente la que estaba buscando, pero sabemos que el Señor le prometió a David que regiría, que su descendencia gobernaría el reino de David, su padre. Bueno, vamos a seguir un poquito más con el tema. Dice: aquí queda establecido que muchos no salvos estarán en el gobierno del Señor Jesucristo. Habrá muchas personas las cuales no son salvas, pero aún así estarán bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Si no, no habría ningún motivo para que el Señor rigiera con vara de hierro. Jesucristo resucita. Escucha esta parte. Otra cosa que hace el Señor: Jesucristo resucita a todos los que no recibieron la marca de la bestia y que habían muerto por causa del testimonio, y reinarán con el Señor 1000 años. Todas esas personas que durante la tribulación fueron decapitados y murieron por causa del testimonio del Señor, el Señor los resucita cuando Él viene. ¿Estos quiénes son? Estos son los llamados. Estos no son los llamados. Estos no son la esposa del Cordero, sino los invitados a las bodas. Usted sabe que cuando hay una boda está el esposo, está la esposa y están los invitados. Bueno, estos van a ser los invitados a las bodas. Tenemos que notar en el capítulo 20, verso 4, que hay personas ahí que recibieron la facultad de gobernar. Apocalipsis 20, verso 4. Escucha esto, dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Entonces vemos que cuando el Señor vienen tronos con Él y viene gente con la facultad de gobernar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia. Entonces vemos que estas almas estuvieron en la tribulación porque dice que no habían adorado a la bestia y que no recibieron la marca ni en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 4. O sea, muertos en Cristo también. O sea, personas que murieron por el testimonio.
Por eso las personas que se queden durante el tiempo de tribulación, bueno, este video no sé cuánto tiempo durará, pero si hay alguna persona que se quedó durante el periodo de tribulación, aún hay esperanza. Perderá la vida posiblemente, pero vale la pena, porque el Señor cuando regresa los resucita y reinarán con el Señor 1000 años. Estarán en el gobierno del Señor. Vamos a leer Daniel capítulo 7, verso 14. Dice: y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino que no será destruido. Aquí vemos el reino del Señor Jesucristo. Y se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y en las visiones de mi cabeza, y me asombraron. Y me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba sobre las sobras, hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y el otro cuerno que le había salido, delante del cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca, y hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Aquí vemos que hay un gobierno. Bueno, dice que hay 10 cuernos. Estos 10 cuernos es porque hay 10 naciones que se aliarán con el anticristo. Y aparte el falso profeta, el cual también es un cuerno pequeño, y que hará y prevalecerá contra los santos. Hablará cosas contra ellos. Dice en el 21: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Estos son los que murieron durante la época de tribulación. En el verso 22 dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Acuérdese que cuando estamos en Apocalipsis, las almas de los decapitados dicen: Señor, ¿hasta cuándo vengará nuestra sangre de los que moran en la tierra? Volviendo a Apocalipsis capítulo 20, verso 4, dice que vio las almas de los decapitados, o sea, los muertos en Cristo. Él vio las almas de los decapitados ahí. Por eso en Apocalipsis 19:9 dice: dichosos los que son llamados. Apocalipsis 19:9 dice: dichosos los que son llamados a la cena. ¿Por qué a la cena? Bueno, porque ya la boda se dio previo. Los 7 años que estuvo el Señor con su esposa, lo cual era la costumbre de los judíos. En Génesis capítulo 29, verso 27 dice de la siguiente manera: 29-27. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Entonces vemos que cuando Jacob va a tomar a Raquel por mujer, Labán le da a Lea, la hermana,
y le dice, cumple los 7 días de esta. Entonces vemos que la costumbre judía era que cuando la persona se casaba tenían 7 días de luna de miel. Entonces esos son los 7 años de tribulación del libro de Apocalipsis. Durante esos 7 años la iglesia está de luna de miel con el Señor, la esposa. Pero aquí dice, dichosos los que son llamados a la cena, a la festividad. Ahora quiero recalcar algo profundo aquí porque es muy importante, porque he escuchado mucha gente hablando sobre este tema. Quiero que sepan que no hay 2 esposas. Porque hay gente que dice, pero entonces el Señor tiene una esposa y otra esposa, 2 esposas. La iglesia y el pueblo de Israel. No, eso es de la siguiente manera. El Señor solo tiene una esposa. ¿Por qué? Pues la palabra de Dios dice que de los 2 pueblos Él hizo uno solo para sí. ¿Dónde dice eso? Bueno, vamos a ver Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 2, verso 14. Efesios 2:14 dice de la siguiente manera. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces no hay 2 pueblos, solo hay un pueblo. Por eso también dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuáles muertos en Cristo? Vamos a ver esto en Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Dice, escuche, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero bueno, aquí en el verso 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí hay que entender que todos los siervos de Dios, muertos antes inclusive de la venida de nuestro Señor Jesucristo, entran en la promesa, ya que ellos le esperaban desde antes que murieron. Pues el justo por la fe vivirá. Todos ellos murieron viendo al invisible. Todos ellos sabían que el Mesías venía y todos murieron esperando esta promesa. Por lo cual dice los muertos en Cristo, en la promesa de Dios de un Redentor. ¿Desde cuándo estuvo esta promesa? Desde que Adán y Eva desobedecieron al Señor, porque dice el Señor que la simiente heriría a la serpiente en la cabeza y ella le heriría en el calcañar, haciéndole ver de que Jesucristo moriría y tendría que resucitar, pero que Jesucristo le quitaría el dominio. Pues él justo por la fe vivirá. Todos ellos murieron viendo al invisible. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, etc. Todos ellos esperaban la venida del Mesías. Entonces todos estos son parte de esa resurrección. Cuando el Señor viene en las nubes y arrebata a su pueblo, todos ellos se levantan. Esa es la esposa. Entonces aquí no hay confusión. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Vamos a dejar ahora para seguir un tercer punto. Nos vemos en el próximo video, donde estaremos tocando
los acontecimientos finales después del milenio. Dios les bendiga, siga la secuencia. Hasta la próxima.